Creo que es bastante interesante siempre reunirnos, platicar de las novedades, de los nuevos productos, de las soluciones que ofrecen los distribuidores, de la experiencia que nos pueden platicar ustedes de sus instalaciones, de las necesidades. Entonces, me emociona mucho siempre estas capacitaciones porque pues, podemos involucrarnos más en esa cadena de suministro de logística que a todos nos conviene. Soy Alejandro Jiménez, gerente de soporte técnico de Soluna. Yo atiendo la parte de México, Centroamérica, Sudamérica. Somos 2 ingenieros actualmente que estamos como soporte local. Esa es una quizá de los diferenciadores que tenemos principales en la empresa Soluna, que tenemos soporte local para cualquier tipo de situación que se pueda presentar en campo, cualquier tipo de duda, por medio de EMAD o incluso coordinamos para una llamada o alguna capacitación especial, si es que van a tener algún proyecto con nuestras baterías. Con todo gusto podemos apoyarlos, podemos estar ahí pendientes de sus instalaciones. Tenemos planeado crecer nuestro equipo. En los próximos meses quizá tengamos ya alguien local en Chile que pueda estar atendiendo sus necesidades, sus dudas, incluso comisionamientos de instalación. Entonces va a ser muy interesante el crecimiento que vamos a tener en los próximos meses. Creo que este es el punto importante porque de aquí hacia adelante, ahora que hemos cerrado con EMAD las negociaciones, pues creo que va a ser muy interesante cómo ustedes van a ir viendo el crecimiento de la marca. Hablando un poquito de mi experiencia, pues tengo alrededor de 7 u 8 años en la parte fotovoltaica. Estudié energías renovables en México. Trabajé alrededor de 6 años en una empresa distribuidora como EMAD en México. Entonces, conozco, creo, algo de los productos, de los inversores, de los paneles, de las baterías. En Soluna tengo casi 2 años y he visto el crecimiento del almacenamiento pues muy interesante. Hace casi 2 años que entré en Soluna, en México solo teníamos un distribuidor, ahora somos 4, son 4 distribuidores y el crecimiento de baterías pues ha sido bastante interesante. A mí me gusta como verlo en retrospectiva, no sé si alguien de aquí, me imagino que sí, llegó a instalar baterías de ácido plomo lejos de la ciudad, en el campo, para una granja, para una pequeña casa. Creo que los sistemas fotovoltaicos empezaron de esa manera, con panel de 150 watts, un controladorcito de carga, tus baterías de 12 volts. Y creo que cuando empezó a salir toda la regulación de interconexión, pues como que el mercado se fue a esa parte, ¿no? A la interconexión. Ya las interconexiones fueron creciendo y los sistemas de baterías como que se quedaron un poquito rezagados. Al menos eso pasó en México, no sé si también en Chile como que la parte de baterías quizá no era tan popular o perdió un poco de popularidad gracias a las interconexiones. Entonces, creo que ahora estamos en un punto en la parte de almacenamiento como al principio con las interconexiones. Ahora quizá no sea el pan de cada día instalar baterías, sino interconexiones, pero estamos en esos primeros escalones en la parte de almacenamiento. Entonces es bastante interesante, muy importante que pues, conozcan los productos, se capaciten, estudien, estén de la mano con sus distribuidores para poder crecer en esa parte. No sé si en Chile haya pasado algo similar con los sistemas aislados o todavía siga habiendo sistemas aislados como tan constantemente. Sí, me imagino que es más común la parte de sistemas aislados. Y ahora con los sistemas híbridos, pues creo que es una novedad que todos nos gusta o que quizá en algún momento lo pensamos, ¿no? El cliente final, al menos en México pasaba que ya no quiero estar conectado a la red porque la energía es muy cara y yo quiero producir mi energía de día y usarla durante la noche. Entonces ahora con los sistemas de almacenamiento, pues eso es posible y vamos a realizar pues esta revisión, compartirles esta información para que ustedes conozcan los productos, conozcan las líneas que estamos manejando. ¿Quiénes somos nosotros? Soluna es una empresa que tenemos aproximadamente desde el 2015 ya establecidos como una marca que va a ofrecer estas soluciones de almacenamiento al mercado. Antes de eso, tenemos un historial, no salimos de la nada en el 2015, sino que desde el 2001, 2002, la empresa matriz es un fabricante de la celda de litio y ha fabricado diferentes tecnologías como la NCM, como ion de litio, ahora estamos con el litio ferrofosfato, pero en 2015 se abre esta división o se crea Soluna para ofrecer las soluciones de almacenamiento que vamos a presentar el día de hoy. Tenemos, en 2017 aproximadamente se lanzó el primer producto,
que es un sistema integrado, un sistema todo en uno, All-in-One System. En 2019 lanzamos las baterías de alto voltaje, que es otra línea de producto. A finales del 2020, principios del 2021, lanzamos estas baterías. Entonces, digamos que es un producto nuevo, el que estamos presentando, la batería EOS de 5 kilowatts, que es la que vamos a analizar el día de hoy. En 2022 hicimos una renovación de las baterías de alto voltaje y en este año obtuvimos una certificación UL 9540, sobre todo para las baterías de alto voltaje. Entonces, esa ha sido nuestra trayectoria. Tenemos presencia en muchos países pues alrededor del mundo. Nuestros principales mercados son Latinoamérica y Europa. En México, bueno, como ya les comenté, ya el mercado está bastante consolidado en la parte de almacenamiento, aunque como les comento, va en los primeros escalones, los primeros pasos. Cada interconexión no se integra batería siempre, pero es algo que va creciendo, que las personas o el cliente final se está dando cuenta de lo que puede hacer con tener el almacenamiento. Tenemos en Centroamérica varios clientes, en Sudamérica, EMA, que en este caso son nuestros nuevos distribuidores acá en Chile. En Europa también tenemos bastante presencia, en España, en Polonia, Holanda, incluso en Ucrania también. Australia también es uno de nuestros principales productos y nuestro corporativo, nuestro headquarter está en Shanghai. La batería está fabricada en Shanghai, el equipo de investigación y desarrollo está allá y poco a poco hemos crecido el equipo alrededor del mundo. Ahora pues somos 2 ingenieros en América, en España también ya se está integrando por ahí algún ingeniero pues para ofrecer ese servicio local que siempre cae bastante bien, ¿no? Aquí todos ya han instalado baterías. Perfecto. Bastante bueno. ¿Cómo? Perfecto. Las del control remoto no cuentan, ¿eh? Esas no. Perfecto, eso es muy bueno porque pues creo que hay experiencia y es muy bueno también conocer diferentes opciones en el mercado. Siempre el último criterio pues lo tiene el instalador o el cliente final. Nosotros como fabricantes y distribuidores pues tratamos de presentarles las soluciones que tenemos, ¿no? Estas son las 3 líneas de producto principales que tenemos como Soluna. Los sistemas All-in-One System, que es un sistema integrado que ya integra el inversor, tiene una pantalla un poquito más intuitivo. Las baterías de alto voltaje, que tienen compatibilidad con ciertas marcas de inversores en el mercado. Y las baterías de bajo voltaje o las baterías low volt, que son las que vamos a analizar el día de hoy y que son las que va a tener EMA ya disponibles para entrega en su stock, ¿vale? Entonces, cualquier duda que vaya surgiendo, pueden interrumpir o levantar la mano para platicar. ¿Cómo? Ah, ok, perfecto. Perfecto. Realmente le llamamos alto voltaje porque es el voltaje que está de la batería hacia el inversor. Por ejemplo, en bajo voltaje trabajamos con normalmente 48 volts. Hay sistemas más chiquitos de 12, 24. Pero estas baterías de alto voltaje trabajan de 260 volts hasta 390 aproximadamente. No necesariamente, depende mucho del inversor. Aquí el voltaje es en corriente directa, de la batería hacia el inversor. Ya el inversor, sea trifásico, sea monofásico, sea 220, sea 380, ya eso es independientemente a la batería. Digamos que el nominal son 260. En corriente continua, sí. Exactamente. Ya en corriente alterna, pues ya depende del inversor. Es otra de las líneas de producto y estas de bajo voltaje, que son de 48 volts, bueno, 51 volts nominales. Estas están disponibles en 10 y 15 y estas están disponibles en 5 kilowatts hora. De momento, esta es la línea de producto que estamos lanzando con EMA. A futuro, quizás si tienen algún proyecto un poco más grande o algo, podrían ellos considerar, pues, quizás sobre pedido la instalación o el surtir la batería de alto voltaje. ¿Cómo? Este es un sistema All-in-One. ¿Cuál es la pregunta? No lo escuché. Ah, es un sistema todo en uno.
de entrega alterna. Internamente ya tiene las baterías, el inversor y una pantalla. Le da la información de carga de las baterías, etc. La de alto voltaje, ¿por qué el inversor está funcionando? Por ejemplo, ¿funciona con Huawei? No, con Huawei no hay compatibilidad. Sería con Solis y con Goodway. Alto voltaje, eso es importante. Exactamente. Bajo voltaje también lo vamos a ver más adelante, las compatibilidades. Sí depende mucho de las comunicaciones, porque hay algunas características especiales de las baterías que vamos a analizar más adelante. Entonces, nada más quería presentarles esto como que conozcan un poquito más del portafolio que tiene Soluna. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la que tiene en stock EMAT de momento pues es la de bajo voltaje. Conforme vayamos viendo cómo avanza el mercado, cómo está la demanda, pues quizá más adelante ya podrían ofrecer algunas de las otras soluciones. Sin embargo, el día de hoy vamos a enfocarnos en la de 5 kilowatts, que es la que tenemos aquí. Que sería esta. Es la batería batería EOS 5K. EOS, bueno, es un dios griego. Nuestro CEO en China es muy creativo en esa parte. Tenemos un producto que se llama Volans. Tenemos incluso el nombre de la marca, que es Soluna, que obviamente viene de la palabra sol y luna, que nos da el entendimiento de que podemos ofrecer la energía durante el sol y durante la luna, porque almacenamos la energía y se puede proveer en cualquier momento de las 24 horas del día. Nuestro eslogan, que no lo mencioné, pero es poder diseñado para el día y para la noche. Nuestro objetivo o nuestra visión es poder ofrecerle a los clientes finales esa oportunidad o ese poder de usar la energía como ellos quieran, ¿no? Que no dependa tanto de la red, que no dependa tanto de terceros, sino que de cierta forma se democratiza la energía para que el cliente pueda utilizarla cuando más le convenga, cuando sea cuando sea más necesario para no sé, cuando la energía sea más cara o quizá en industria, cuando los horarios es una tarifa horaria, el cliente puede utilizar la energía en ciertas horas donde la energía es más cara. Entonces, empoderamos al cliente final al darle la oportunidad de tener su energía respaldada. Yo hago mucho la analogía con una caja de ahorro de dinero. Cuando tú estás guardando dinero, cuando tienes alguna emergencia, lo sacas, lo utilizas. Entonces, la energía almacenada, cada kilowatt representa dinero. Entonces, para el cliente, pues es algo más allá de solo tener un sistema de baterías. Es una solución energética que pues el cliente va a poder utilizar cuando más le convenga. Perfecto. Entonces, la batería EOS, vamos a revisar sus principales características. Como ya lo comentamos, batería de bajo voltaje. Va a ser un sistema, digamos, típicamente 48 volts. En realidad la batería tiene 51.2 volts nominales. Ese va a ser nuestro voltaje de baterías a inversor. Creo que todos están familiarizados con las baterías de este tipo de voltajes. Vamos a ofrecer 10 años de garantía contra defectos de fabricación. Si tuvieran algún caso de garantía, se reporta la falla al distribuidor. El distribuidor lo reporta con nosotros, revisamos el caso. Si confirmamos que es una falla del equipo o algún defecto de fabricación, se autoriza la garantía y se realiza el cambio. Es muy importante que se realicen las instalaciones conforme a los manuales, conforme a las indicaciones del fabricante, las recomendaciones del distribuidor. Entonces es muy importante revisar toda la documentación que quizá después del curso o en los próximos días EMAT les hará llegar por correo. La instalación es bastante sencilla. Realmente de batería e inversor solamente conectamos 3 cables, positivo, negativo y el cable de comunicación. Bastante sencillo. Tenemos unos indicadores LED. La vida útil esperada son 6,000 ciclos de carga y descarga. Que si lo cargas y recargas una vez, digamos, cada día, aproximadamente 16 años de vida útil. ¿La descarga a qué porcentaje es? Enseguida lo vamos a revisar. ¿A 10%? Hasta profundidad de descarga un 90%. Podemos dejarla al 10%, exactamente. Tenemos unos indicadores LED que vamos a ver a detalle más adelante. Y de momento tenemos una escalabilidad hasta 60 kilowatts para sumar, 12 baterías en paralelo.
Como el producto originalmente está enfocado a una solución residencial, tenemos, digamos, esa capacidad de momento. En las próximas generaciones se está trabajando para que sea más, 16 baterías, quizá futuro 20. De momento, pues el producto está disponible para conectar 12 baterías en paralelo y sumar 60 kilowatts hora de almacenamiento. Los ciclos de carga y descarga, 6,000 ciclos, hasta el 90%. Entonces, si yo la cargo y descargo una vez al día, si hago la división de 6,000 entre 365 días, pues me da aproximadamente 16 años. Obviamente en condiciones óptimas de funcionamiento, de temperatura, de humedad. Es muy importante que, a fin de cuentas, la batería es química en su interior, es litio. La química y la electrónica, pues, depende mucho de la temperatura, depende mucho de la altitud, depende mucho de la humedad. Entonces, es importante que si queremos, pues, tener esa vida útil, esté en unas condiciones, digamos, óptimas de funcionamiento. Sí, sí hay curvas. Y más adelante las podemos compartir por medio de EMA. No las tengo de momento disponibles, pero se pueden compartir. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Claro, es más que nada por el BMS, las comunicaciones entre baterías. Normalmente van en cascada, sí, en daisy chain. Daisy chain es la conexión. Entonces tenemos esa limitante por ahora, digamos, por el BMS. Comparado con la batería con la batería tradicional. Uh-huh. Sí, claro. ¿Cuánto es lo típico de las otras baterías? Como un 50%. Promedio, sí, exactamente. Sí, incluso... Sí, incluso me gustaría presentarles, bueno, tengo una pequeña comparativa de las baterías de ácido plomo con las de litio, que me gustaría presentarles también. Son datos referenciales, pero creo que pueden ser interesantes. Ok. Esta es una comparativa que yo hice algunos meses con información técnica general, no como de una marca en específico, pero creo que es muy interesante. Baterías de litio contra baterías de ácido plomo. Claro que no es ninguna intención de desmeritar otro tipo de tecnología, sin embargo, pues es importante conocer las principales diferencias. Vamos a analizar como estos aspectos técnicos: el mantenimiento, capacidad de ampliación, profundidad de descarga, garantía, emisión de gases, precios, ciclos y precio por ciclo. Entonces, en mantenimiento, las baterías de litio, pues creo que la mayoría lo saben, no requieren un mantenimiento, digamos, un mantenimiento químico o un mantenimiento en el interior de la batería. En una batería de ácido plomo sí, hay que hacer limpieza de bornes porque se puede oxidar. Hay que hacer un control de carga o cargas mensuales de mantenimiento. Se rellena de agua destilada o algún otro tipo de químico para mantener a la batería en buenas condiciones. La capacidad de ampliación es otro punto importante. En batería de litio podemos ampliar el sistema en cualquier momento, ya que como cada batería tiene su propio BMS, su propio control, no importa si una batería tiene un año instalada y le instalas otra nueva. En las baterías de ácido plomo, si combinamos baterías usadas con baterías nuevas, las baterías nuevas se van a ir a la capacidad de la batería utilizada. Entonces, si tenemos una batería que tiene un año de uso y ya está, digamos, a un 80% de su capacidad, una batería nueva pues se va a reducir a ese rendimiento al estar conectadas en paralelo, porque no hay un control independiente de cada batería. La profundidad de descarga en baterías de litio, como comentábamos, es, digamos, un promedio del 90%, un ciclo profundo o una descarga profunda, y en ácido plomo alrededor de un 50%. Obviamente las puedes descargar más, pero te van a durar menos. Entonces, ¿qué significa eso?
que si tú tienes una batería, digamos, que te da 2 kilowatts, pero solo la puedes descargar el 50%, es como si fuera una batería de 1 kilowatt. Entonces hay que agregar más baterías para un mismo consumo. La garantía, 10 años en las baterías de litio, de 2 a 3 años en las baterías de ácido plomo, y el tiempo de vida en ácido plomo, digamos que es en buenas condiciones, si bien nos va, 5 años, 4 años, y ya hay que reemplazarlas. Emisión de gases, las baterías de ácido de litio no emiten gases, a menos que haya alguna causa externa que pueda afectar la batería, pero por sí solas no emiten gases. La batería de ácido plomo, pues al ser un elemento corrosivo, el ácido plomo, pues sí puede llegar a emitir gases por sí solo. Solamente la humildad emite gases, la G y la G. Ya no, perfecto. Sí, aquí es muy buena observación. Precios, estos precios son referenciales, no son los precios reales, digamos, que les va a dar quizá EMAT, son precios que investigué de marcas en general. Una batería de 2.5 kilowatts te cuesta alrededor de $1,500. Una más o menos igual o el equivalente a 2.5 kilowatts de ácido plomo te cuesta alrededor de $700. Ciclos, 6,000 ciclos en las de litio, y en las de ácido plomo, digamos 1,500. Si hacemos la división del precio entre los ciclos, podemos sacar el precio por ciclo. En litio, $0.25 y en ácido plomo, 0.46. Entonces, quizá a lo largo del tiempo de vida de las baterías sea más conveniente, obviamente, instalar litio, aunque en un inicio la inversión sea más grande. Eso es meramente referencial. Obviamente existen diferentes aplicaciones. No siempre se va a utilizar litio, no siempre se va a utilizar ácido plomo. Depende mucho el presupuesto del cliente, depende mucho el tipo de proyecto que vayamos a hacer. Sin embargo, pues creo que es interesante esa comparativa de los dos tipos de tecnologías que quizá son más conocidos. Quería mostrarles nada más esa tablita por la pregunta que nos hizo el compañero. Perfecto. Entonces, esas serían las características principales de la batería, y analizando ya un poquito los parámetros técnicos, tenemos el tipo de batería o el tipo de la celda interna LFP, litio ferrofosfato. Este tipo de tecnología, bueno, digamos que en cada celda, obviamente tenemos un lado positivo, un lado negativo, un ánodo, un cátodo, que están encapsulados. Entonces es importante que haya una separación entre esos dos puntos de nuestra batería, obviamente para evitar cortos y todo lo que pueda ocurrir, ¿no? Entonces, el litio ferrofosfato nos ofrece las ventajas de que es más segura la división entre el ánodo y el cátodo de las baterías. Existen otras tecnologías como el NCM, que es níquel, cobalto, manganeso, que es otro tipo de tecnología de celda, que la separación entre esas dos partes, digamos, es un poquito más delicada. Las celdas son un poco más pesadas. En el litio ferrofosfato tenemos más densidad de almacenamiento en menor peso o en menor espacio. Esas serían algunas de las ventajas. Podemos soportar descargas excesivas. En otras tecnologías, hace algunos años teníamos baterías de NCM. Entonces, si una batería NCM se descargaba y el voltaje se iba a cero, era muy difícil recuperarla. Habría que recargarla con una fuente externa, y muchas veces esas recargas no eran tan eficientes. Con el LFP ya no pasa eso. Si una batería se descarga excesivamente, podemos recargarla sin ningún problema. Capacidad total, 5.12 kilowatts hora, con una profundidad de descarga, como ya lo dijimos, al 90%, y 6,000 ciclos de carga y descarga. Voltaje nominal, 51.2, ese va a ser el voltaje de trabajo de la batería nominal, y el rango que vamos a tener desde 48 hasta 57.7, 57.6. Dentro de esos rangos nuestra batería va a estar trabajando de manera correcta. Ya por debajo de 48 ya nos puede mostrar alguna alarma de bajo voltaje, o por encima de 57.6 una alarma de alto voltaje. Habría que revisar por qué es que llegó a ese voltaje, si se hizo alguna mala configuración en el sistema, si se desconfiguró el inversor. Tendríamos que revisar esa parte. Corriente de carga y descarga. Este es un punto también muy importante y muy interesante.
porque no todas las baterías te pueden entregar su capacidad total en un cierto tiempo. En este caso, nosotros tenemos una descarga de 100 amperes y una recarga de 75 amperes. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una descarga de 100 amperes, yo puedo sacarle a la batería los 5 kilowatts en una hora. Eso significa que es grado 1C, creo que muchos conocen como ese clasificación de las baterías. 1C significa que yo puedo descargar mi batería en una hora. ¿Qué ocurre algunas veces o con algunas otras opciones en el mercado que no te dan tanta capacidad de descarga y tú no puedes sacarle a esa batería los 5 kilowatts en una hora? Por ejemplo, si fuera aquí 50 amperes, yo no la podría descargar en una hora, la podría descargar en 2 horas. Entonces, si yo tengo una demanda que me requiera esos 5 kilowatts en ese tiempo, yo podría sacarle esa energía a la batería. Entonces, eso es un dato también muy importante a tener en cuenta cuando hacemos nuestros dimensionamientos, cuando estamos viendo qué cargas vamos a alimentar en la casa del cliente, etcétera. ¿Cuál recomiendan ustedes de criterio de diseño? 75. 100 sería nuestro máximo. ¿El máximo sobrecarga? Sí. Sí, a 100 amperes ya estamos, digamos, al límite de la batería. Lo puede soportar. Recomendamos entre 50 y 75, pero 100 lo puede soportar. En el caso de Victron, depende hacer las partidas, de dar una sobrecarga, uno toma algo veces la potencia nominal del equipo. Imagino que la batería debe ser capaz de acompañar eso. Es importante saber, conocer en detalle cuáles son los valores y por cuántos segundos. Claro. Perfecto. Sí, podemos solicitar esa información más detallada y hacerla llegar por medio de EMAT. Sí, yo normalmente recomiendo que se basen en 75 amperes, ya como máximo 100. Para estar un poquito, digamos, conservadores en esa parte y no demandar demasiado la batería y que pueda haber alguna alarma o algo por el estilo. ¿Qué pasa? Adelante. ¿Qué pasa si el voltaje no se toca en 10 días por un lado? ¿Cómo? 10. 10 días con 100 soles. Ok. Y una instalación completa. Te baja el voltaje a 45, a 44. ¿Qué pasa en ese caso? Ok. Digamos que si sigue sin haber energía fotovoltaica, que está demasiado doblado, todavía cuando llegamos a ese punto, la batería se bloquea cuando llega a un voltaje bajo, se pone en stand-by, pero sigue encendida. Y el inversor quizás sigue encendido y nos sigue marcando alguna alarma. Se puede programar en el inversor, sí. Sí. O sea, le sacan chupan la energía a un banco de batería que está mal. Claro, sí. Sí, se puede hacer. Se puede hacer, sin embargo, si la batería llega a un voltaje muy bajo, pues se puede poner en stand-by por autoprotección. Digamos que recomendamos como voltaje bajo 48, 47, como un voltaje bajo. Debajo de eso la batería puede protegerse. Podemos forzarla con las configuraciones del inversor, pero no sería tan recomendado para que la batería pues, no sufra una descarga excesiva. ¿Existen convertidores que puedan disminuir el voltaje, por ejemplo, 48, aumentar 12? Posiblemente algún controlador de carga donde se conecte directamente a la batería y el controlador tenga la opción de darte 12. Creo que Victron tiene un sistema así, ¿verdad? La capacidad de potencia Sí. Ya, por ejemplo, si quieres hacer un circuito de 12 volts, lo puedes sacar de ese controlador. Entonces, sí, recomendamos pues siempre mantenernos dentro de los rangos de la batería. Obviamente podemos forzarla. Ya cuando haya carga, pues Victron tiene la capacidad de recargar la batería, aunque tenga un bajo voltaje. Entonces,
Como es LFP, en realidad no se dañaría la batería, no se daña si llegamos hasta un bajo voltaje. Incluso si llegamos a cero, no se daña por ser LFP, pero habría que recargarla con una carga forzada o por medio del inversor configurar esos parámetros para que la recargue cuando ya esté en un voltaje muy bajo. En este caso, 48 volts corresponde a un 10% de carga aproximadamente. No necesariamente, porque podemos tener, digamos, podemos estar, digamos, al 100% de la capacidad de la batería y tener el voltaje nominal, 51.2. Quizá la batería puede bajar al 50% y a lo mejor estamos en 50 volts. Pero 48 no necesariamente puede ser el 10% de carga. No está directamente relacionado, como que si estás en el mínimo voltaje, estás en el mínimo de SOC. Podemos descargar la batería hasta el 90% y seguimos teniendo un voltaje cercano al nominal. No sé si me doy a entender. Quizá, si sigues consumiendo ese 10%, ya el voltaje empieza a bajar. Tengo una instalación con batería de litio, otra marca, y me he dado cuenta que cuando llega al 10%, Ajá. la batería se autoprotege, se Ajá. apaga. Sí. Y el voltaje es 48. Ok. El nominal. Ok. Se baja también. Esa era la pregunta. Sí, las baterías, la mayoría de las baterías de litio tienen una programación en el BMS que se llama calibración de SOC. Entonces, cuando llega a un cierto voltaje, la batería, digamos que calibra el SOC como para que el BMS piense que no está todavía descargada. Pero ya cuando pasamos de un cierto umbral de voltaje, ahí sí ya no podemos hacer mucho porque ya el BMS ya ahora sí detecta que está demasiado descargada cuando hay un voltaje demasiado bajo. Sí. Exactamente. Por eso es muy importante la comunicación, sobre todo las baterías que ya integran el BMS. Por ejemplo, todas nuestras baterías tienen un BMS en la parte de arriba, que es el que hace la comunicación, es el que controla las cargas y las descargas. Podemos conectar una computadora a la batería y ver los parámetros, incluso podríamos hacerlo al final. Sí, me pregunta, en ese caso, si tú tienes una pila de 12, ¿una de las baterías tiene el control de las otras 11? Una batería es maestra. Una batería es maestra, pero cada batería se controla a sí misma. Pero sí hay una comunicación. Con cable de comunicación, exactamente. Incluso si tenemos un sistema de 12, podemos conectar la computadora a la primera y ver los parámetros de las 12 baterías. Sí hay, digamos, una maestra y las demás esclavas. Bien, bueno, los voltajes, las intensidades, la tensión. Temperatura de operación, la batería va a funcionar dentro de este rango de temperatura, desde menos 10 hasta 50. Ya fuera de eso, ya podemos tener algún degrade de almacenamiento o de carga y descarga. Entonces recomendamos mantenernos dentro de esos rangos. Bueno, en realidad la recomendada es de 15 a 30, pero sabemos que no en todos los países tenemos temperaturas tan promedio. Entonces los límites serían desde menos 10 hasta 50. Ya por debajo de menos 10 o por encima de 50 podemos tener quizá ya algunos problemas de eficiencia en el almacenamiento, y quizá la batería no llegue a su 100% o no la podamos descargar a los 100 amperes. Va a ser muy importante tener en cuenta esos rangos de temperatura. Podemos instalar las baterías tanto en interior como en exterior, pero si es exterior, tiene que estar cubierta con alguna protección, alguna cabina o alguna como tipo tejabán, que no le dé el sol directo, que no le dé la lluvia directa. Tenemos IP54, entonces puede soportar brisa, polvo, pero ya lluvia o chorros de agua muy fuerte, no. Certificados, tenemos el certificado de la celda, el UL1642, y el certificado del módulo, ya del módulo completo, de UL1973. Son certificaciones más que nada de seguridad de la celda y del módulo. Comunicación CAN, es el tipo de comunicación que tenemos de la batería hacia el inversor. En la próxima generación de estas baterías vamos a integrar Wi-Fi también. No, muy buena pregunta porque siempre necesitamos la comunicación. La batería, si no tiene comunicación con el inversor, después de 5 minutos se va a poner en stand-by por protección.
Entonces siempre es importante que se instale con inversores compatibles, que hagan la comunicación, porque si la conectas tú nada más positivo y negativo a un inversor, va a encender 5 minutos y se va a poner en stand-by. Ha habido quienes, gente pues muy curiosa y que desarman las baterías, que no es recomendado, desactivan el BMS, pero ya ahí pierden la garantía. Sí, en México hubo un cliente que le conectó un generador eólico a una batería de alto voltaje y hay un inventor que tiene un cuarto como este lleno de circuitos. Entonces ahí ya nos compró 3 baterías de alto voltaje y ya todas no tienen garantía porque pues, se puso a hacer experimentos. Entonces, sí, entonces ya pues no es recomendado abrirlas, modificar ese tipo de protecciones y parámetros. Y las dimensiones, 48 de alto, casi 60 centímetros de largo y 16 de profundidad. Pesa 51 kilos, se puede levantar, una persona fuerte la puede levantar, si no entre 2 personas. Sí, entre 2. Aquí sí respetan eso, perfecto. Si no es que en México de repente te encuentras con cada caso. Sí, pero hay que tener cuidado porque sí son pesadas. Por ejemplo, las de alto voltaje, la más pesada pesa casi 150 kilos. Entonces ahí esa batería es importante un carrito o algo que puedas llevar con ruedas porque levantarla no. Y bueno, IP54. Viendo las características físicas, tenemos por un costado, el lado derecho, la cubierta o la tapa. Si la quitamos, encontramos las conexiones positivas y negativas, 2 positivos, 2 negativos. Los puertos de comunicación, que vamos a ver más adelante cuáles son. Tenemos el switch o el botón de encendido y tenemos los indicadores LED. Ese es el diseño de la batería. Tenemos las asas para poder levantarla. Y si quitamos la tapa, si quitamos esta tapa, nos encontramos con esto. Tenemos 2 positivos y 2 negativos. Positivos, negativos. Tenemos los puertos de comunicación. Un puerto CAN 1 y un puerto CAN 2. Cada uno tiene un par de conexiones. El CAN 1 tiene dos puertos y el CAN 2 tiene otros 2 puertos. Tenemos un fusible en la parte central y tenemos digamos, le llamamos puerto remoto, pero digamos que son unos contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados, lo que nos permite, cuando tenemos varias baterías en paralelo, a este puerto normalmente abierto, normalmente cerrado, podemos conectar un switch que nos encienda las baterías al mismo tiempo. Imaginemos que tenemos el gabinete, 6 baterías, prendemos todas las baterías. Bueno, antes de eso, conectamos el remote switch. El gabinete ya integra un switch, que lo vamos a ver más adelante, y conectamos esos cablecitos a este puerto. Igual lo podemos ver a detalle más adelante ahí físico. Se conecta, digamos, al normalmente cerrado. Entonces, cada batería está conectada a ese switch. Encendemos todos los botones. Y yo, si quiero apagar todo el sistema, en lugar de apagar cada batería, lo apago con un solo switch, todas las baterías. Para eso se utiliza esos puertos. Tenemos los deep switch, que son para cerrar los circuitos de comunicación, que veremos también más adelante a detalle. Entonces, trae conexión a tierra de la base donde se monta, en los orificios. Ahí podemos aterrizar la carcasa. En cualquier orificio. Sí, todos los orificios de los tornillos pues llegan a la carcasa y ahí mismo podemos aterrizar. Los indicadores LED, tenemos 5. El de hasta abajo es el LED de alarma. Ese LED, si está parpadeando en color naranja, significa que tenemos una alarma. Normalmente siempre está encendido en color naranja, que significa que la batería está prendida, pero si parpadea ya tenemos alguna alarma. Y todos los demás son la capacidad de la batería. Cada uno equivale pues un 25%. 25, 50, 75, 100%. Entonces, por los LED podemos ver cuánta energía le queda a la batería a simple vista. Ya en el inversor podemos ver pues más detalles. Y el botón de encendido. La conexión pues es bastante sencilla, positivo, negativo, y los puertos de comunicación. Normalmente
utilizamos los puertos 4 y 5 de un cable RJ45 normal. El 4 es el CAN H y el 5 es el CAN L. Típicamente son los colores azules, el azul sólido y el azul con blanco. No requiere conexión de tierra en la parte de comunicación, únicamente esas dos terminales. Y como mencionaba, tenemos el CAN 1 y el CAN 2. El CAN 1 se utiliza para conectar la computadora y para hacer la conexión en paralelo con las otras baterías. Y el CAN 2, aquí me equivoqué, aquí es CAN 2. El CAN 2 es para la conexión al inversor, para la comunicación con el inversor. Vamos a ver más adelante un diagrama de cómo se conectan de batería a batería. Bien, entonces ese es el típico cable de Ethernet. Normalmente usamos el mismo que trae Victron, que puede ser el tipo B o el tipo A. Realmente la batería solo requiere estos dos puertos de comunicación, el 4 y el 5. Bien, este es un diagrama que explica más que nada cómo se configuran los deep switch. Los deep switch son unas pequeñas palanquitas que yo creo que todos han visto. Cada CAN, el CAN 1 tiene su deep switch y el CAN 2 tiene su deep switch. Dependiendo el número de baterías, es como se configura normalmente la primera y la última, como para cerrar el circuito de comunicación. Si tenemos una sola batería, el cuadrito rojo indica la palanquita, solamente el CAN 1 se pone, y el CAN 2, los número 2 se ponen en ON. Aquí podemos ver, está en ON y en ON. Si tenemos dos baterías, se hace de esta manera. En la batería que está conectada al inversor, del CAN 1 solo se pone en ON el número 2, y en la segunda batería, el CAN 1 y el CAN 2 se ponen ON el número 2 también. Quizá es como un poquito confuso, pero siguiendo los diagramas es bastante sencillo. En la batería, si tenemos tres baterías, la que está cerca al inversor, solamente activamos el 2 del CAN 1 en ON, y de la última batería, los 2 en ON. Y si tenemos desde 4 hasta 12 baterías, lo hacemos de esta manera. Básicamente las baterías centrales se quedan todas en off. La última se pone en on, los dos, y de la primera que va al inversor, solo el del CAN 1. Es ahí como un juego de los deep switch. Es lo mismo. Puedes usar cable Ethernet. Bueno, de la batería al inversor sí recomendamos que se utilice el de Victron, pero de batería a batería puede ser cable Ethernet normal. Viene un cable, sí. De CAN 1 a CAN 1 y de CAN 2 a CAN 2. Ahorita vamos a ver un diagrama un poquito más detallado. Es digamos, un daisy chain. Aquí lo podemos ver, que espero que sea claro. Este es el CAN 1, CAN 1, CAN 2, CAN 1, CAN 2, CAN 1, CAN 2, CAN 1, CAN 2. Entonces, del CAN 1 llevas el cable al CAN 1 de la siguiente batería. Como tenemos dos conectores, del otro CAN 1 al CAN 1 y así sucesivamente. CAN 1, CAN 1, CAN 1, CAN 1. CAN 2, de igual, mismo principio, de CAN 2 a CAN 2, CAN 2 a CAN 2, CAN 2 a CAN 2, y de tu batería, digamos, la más cercana al inversor, te va a quedar libre un CAN 1, ese así lo dejamos, y un CAN 2. Este CAN 2 que queda libre es el que va al inversor. ¿Sí? Deberían estar todos los negativos, si están en paralelo, todos los negativos juntos y todos los positivos juntos, deberían aparecer como separados. Creo que fue por la simplicidad del... Bueno, en realidad tiene dos terminales. No, me refiero, todos los rojos deberían ser una sola salida y todos los azules una sola salida. Conectamos de batería a batería. No sé si tenemos el cable positivo al positivo de la segunda. Ya. Sí, y de este positivo, sí. Sí, exactamente. Sí, están juntos. Es que llega la terminal de la batería. Sí. Esos terminales tienen alguna capacidad máxima de corriente, porque tengo 4 baterías y la capacidad es 100. Significa que con la última debería poder sacar 400 amperes.
Normalmente se utiliza calibre 3. No recuerdo la capacidad que tiene. Pero uno dimensiona el cable, Ujú. al final de la batería, Sí. ¿tiene algún valor máximo? Pues te puede soportar las 12 baterías en paralelo. Desconozco el valor máximo de decirte, te soporta tanto amper, pero se puede conectar. De tu última batería, quizá el inversor sí sea un poquito más grueso. ¿En paralelo? Sí, pero recordemos que esos 1200 no van a fluir por el cableado porque no puedes descargar las baterías o quizá los controladores no te dan la capacidad para descargar a 1200. Entonces digamos que 100 amperes es lo que puedes descargar. Y 100 por el voltaje, pues te da la potencia de salida. A mí me tocó conectar con esa batería y el tablero es una barra tremenda, ¿ya? Y con capacidad de 2000 amperes. Porque se van en 50 a cada batería. Sí, hay quienes... Sí. Sí, hay quienes lo conectan en un bus, como comenta. Nosotros de momento no tenemos una caja, digamos, combiner para donde lleguen todas las baterías. A futuro sí estamos trabajando en algo así para que de batería a bus llegue. Hay quien lo ha hecho con el que vende Victron, de batería al DC bus. Y bueno, ahí ya también te puedes ahorrar quizá un poquito de cableado o esas cuestiones. Sí. El funcionamiento de las 12 baterías conectadas en paralelo no influiría porque vienen preparadas. Pues en realidad... Sí, en realidad es lo mismo porque es como si estuvieras, como si estas líneas... Ajá. El problema que ahí tiene es si estás sacando la corriente eléctrica del dispositivo por acá, cada uno de esos va aumentando el amperaje. Sí. Entonces tiene que ser en paralelo la salida, no así. Tiene que empezar a cambiar cable, a poner cada vez cable más grueso. Tiene 4 baterías, entonces tiene las cosas en paralelo, creo que sería muy fácil. Exactamente. Entonces no podría hacer esa conexión. Claro, sí, lo entiendo. Tenemos un gabinete que nos permite poner 6 baterías y podemos poner otro gabinete y conectarlos esos dos, como dos torres, digamos, de 6 baterías y 6 baterías. No, de paralelo en todas las baterías, en las 12. Pero podríamos hacer esa combinación de los dos gabinetes a una barra y ya no son los 1200 amperes, ya son 600 y ahí puedes disminuir un poquito la corriente. Podemos usar la barra del Powerin de Victron, el Power del Dixit, y estas son barras ya de 1500 que llegan allí. Lo que sí es importante es que los cables tanto positivos como negativos tengan el mismo calibre y el mismo largo. Que lleguen a la barra. Exacto. Bueno, y vamos a ver algunos ejemplos de instalaciones que ya se han realizado, sobre todo con Victron. Algunas instalaciones ya en Centroamérica, Sudamérica, México. Algunos ejemplos de instalaciones ya hechas. Están disponibles en 2 colores, blanco y negro. Emma la va a tener en color negro. Este es un sistema, no se alcanza aquí a ver muy bien, pero es un sistema de 8 baterías. Y este cliente sí conectó con el DC Bus, o el Powerin, se llama el Powerin de Victron. Ahí creo que por el brillo no se alcanza a apreciar muy bien, pero ahí están las 8 baterías. Ahí tenemos. Este cliente construyó su propio gabinete. La batería se pueden instalar sobre piso, montadas a la pared o en el gabinete que tenemos, que vamos a ver algunas fotos también más adelante. Este es otro sistema. Este sistema ya integra el gabinete. Creo que se ve un poquito oscuro, pero... Aquí el gabinete nos permite meter como de manera como de cajón cada batería, 6 baterías. El gabinete ya integra los cables. Ahí se ve un poco mejor. No, apaga eso. Ahí. Sí se ve bien, ¿verdad? El gabinete ya integra los cables, tanto de comunicación como los del remote switch. Aquí lo podemos ver un poquito más a detalle.
Aquí se ve el switch remoto. Este switch remoto tiene conectados, digamos, 6 terminales o 6 cables que llegan al remote switch y podemos encender las baterías o apagarlas al mismo tiempo. Y también ya integra el interruptor termomagnético para la parte eléctrica. No, es un switch como, no sé el nombre exacto, pero que trae varias salidas. No sé si me doy a entender. Este switch interno, de ahí mismo salen los 6 cables que llegan a cada batería en el remote switch, en el circuito que está normalmente abierto, normalmente cerrado, ahí llega cada conector. Entonces es un switch que en la parte de atrás trae 6 terminales donde salen esos 6 cables que llega a cada batería. Sí. O sea, cada cable es independiente, pero el switch activa los 6. Para encendido y el apagado. Exactamente. Este sistema está en México, alimenta una bomba trifásica para un pueblo que no tiene electricidad. Bastante interesante. Este es más residencial, una sola batería instalada anclada a la pared. Estos son otros ejemplos de baterías ancladas a la pared. Ya esas bases ya salen con la batería, ya las integran, no es necesario comprarlas adicional. Otro sistemita. También se pueden poner de esta manera. Podemos apilar también las baterías hasta un máximo de 6 por el peso. Podemos apilar las baterías hasta 6. Y bueno, este cliente se pueden poner así también sobre el piso, obviamente dejando una separación entre ellas para que el aire pueda fluir y no haya un calentamiento. Y bueno, también importante mencionar que tenemos compatibilidad con Solis, 48 volts. Deye, Solarc, algunas otras marcas quizá no sean tan conocidas acá en Sudamérica, pero las principales digamos que serán Victron, Solis, Woodwick 48 volts, Deye, Solarc. Bien, pues esas serían como las características principales de la batería. Si tienen algunas dudas, no sé si las respondamos ahorita o hacemos el break.